Hola, buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar del momentum. ¿Qué es eso en el tenis? ¿Cómo nosotros podemos generar un momentum en el tenis? ¿Qué significa eso? Básicamente, esa palabra momentum significa juego. Cuando nosotros realizamos una acción que nos parece que todo calza, que fue fácil, que de alguna forma no tuvimos que poner ningún esfuerzo. Eso es crear un momentum. Pero cuando hablamos de esfuerzo, ¿de qué realmente estamos hablando? Estamos hablando de razones. Aquello que te cuesta jugar, entonces tienes que intentar razonar. O sea, hay dos valores, o juegas o razonas. Esa razón es la que hace que ese momentum desaparezca. Es la que hace que nazca ese llamado esfuerzo, donde tienes que intentar hacer algo diferente a lo que necesitas. El juego es totalmente distinto. El juego es cuando todos los factores del partido, de tu juego, de tu técnica, de tu movimiento, tienen una coherencia. Por ejemplo, cuando tú manejas, ¿cierto? Tú no estás pendiente del freno, no estás pendiente del acelerador, no estás pendiente de cómo mover el volante, no estás pendiente de las luces de los coches. Quiere decir que manejar es una forma de momento. Entonces, ¿por qué no podemos trasladar esa forma al tenis? Cuando tú manejas, de alguna forma, no existe ninguna razón en ese momento cuando conduces. No hay ninguna razón. Es un momento total porque tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus pies están trabajando, pero tú no tienes en cuenta eso. Tú no estás poniendo la atención en eso. De alguna forma, eso es un momentum. Pero ¿cómo creamos ese momentum en el tenis? Pues haciendo lo mismo, dejando de razonar, dejando de prestar atención a lo que nosotros hacemos, a nuestro cuerpo, a nuestras manos, sino intentar entregar completamente lo que podemos hacer. Pero cuando hablo de entregar completamente es entregarte completamente al juego. Cada golpe que das es totalmente lúdico. Lúdico significa que no existe eh, ningún pensamiento, ninguna razón, ningún estado de lógica. Pero jugar nos cuesta porque en nuestra vida diaria todas las decisiones que tomamos las tomamos en base a una razón y en base a una lógica. Pero tú, para crear ese momentum, no puedes intentar hacerlo de manera lógica y racional. Quiere decir que todas las decisiones en el tenis que se toman son totalmente lúdicas. Son lúdicas porque son únicas, porque son nuevas. Cada golpe que tú haces, más nunca en tu vida lo vas a repetir. Y eso no se puede, no se puede generar a base de razones, a base de lógica. Quiere decir que todas tus razones, todas tus lógicas, toda tu forma lógica, lo que hace es hacerte abandonar el juego, hacerte abandonar ese momentum. Pero lo único que tenemos que buscar es crear ese momentum. Y para crear ese momentum debemos abandonar nuestras razones. Porque tus razones es lo que tú conoces, es lo que tú controlas, es lo que tú eres capaz de gestionar. Esas son tus razones. Y esas no te valen para el juego. Porque para el juego necesitas acciones nuevas, acciones que nunca has hecho. Pero ¿qué es lo que entrenas? ¿Cómo entrenas y cómo juegas? Con lo que ya sabes hacer. Entonces es allí cuando nunca vas a crear ese momentum. Es allí cuando pierdes el juego. Porque el juego es lúdico, no es una razón. Sin embargo, queremos intentar canalizar todo el juego a base de razones. Las
no entiendan el juego como una razón. Adquieran la información y con ello generen un juego lúdico, nuevo, personal, específico. Entonces es importante entender que cuando cruzas esa puerta de la pista, ya tienes que olvidarte de básicamente quién eres, básicamente de lo que piensas, básicamente de lo que has experimentado. Entonces cruzas esa puerta y entiendes que es hora de darlo todo, pero no darlo todo corriendo todo, que también, sino darlo totalmente la acción plena, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de tapujos, toda completa, que eso te va a hacer llegar a un lugar nuevo que te va a hacer entrar en ese momentum. Momentum significa que nunca has hecho ese movimiento. Momentum significa nuevo. Momentum significa experimentación. Momentum significa entrega. Es que todo se basa en lo que eres capaz de entregar. En el tenis es que es básicamente el principio del tenis, del juego, de cualquier juego. Si tú no entregas, no participas. Si no participas, no juegas. Así que, si tú quieres mejorar tu juego, debes intentar buscar crear ese momentum. Y ese momentum solamente lo haces posible a base de un comportamiento lúdico, no de tus razones, no de tu lógica. Así que en tu próximo partido, intenta experimentar el juego. Es importante comprender que todo juego parte de algo que nunca has hecho, y ese algo que nunca has hecho se convierte en la forma la forma plena del juego, que es al final la forma que necesitas para crear ese juego. El juego se crea a base de lo nuevo, de lo que puedes experimentar como jugador. Eso es lo que te convierte en un jugador. La lógica y las razones lo único que hacen es alejarte del juego, porque tú, al igual que cuando manejas, no estás pensando en todos los factores entre frenar, entre el acelerador, entre mirar los coches. No, todo funciona en conjunto. Entonces, en el tenis sucede lo mismo, pero tienes que abandonar las cosas que has hecho y dejar de controlar tanto los movimientos, porque lo que hace es separarte y abandonar el juego. Y ese momento solamente es posible cuando tú eres capaz de entregar todo al juego, y eso se hace a base de acción y de acción plena, no acciones parciales, porque las acciones parciales de alguna forma son razonamientos que tú tienes a base del juego. Entonces, a partir de ahora debes intentar buscar ese momento, y ese momento lo creas a base de las acciones continuas y plenas para que pueda generar ese juego. Todo juego nace a base de una acción lúdica, no a base de una razón. Ese momento solamente es posible crearlo cuando tú eres capaz de entregar toda tu acción plena, constante, de manera personal y de manera específica. Todo lo demás no te aleja del juego. Lo único que te acerca al juego es intentar hacer acciones continuas de manera lúdica, sin ningún tipo de pensamiento, y eso te va a hacer crear un momento. Y cuando tienes ese momentum, de alguna forma estás creando algo nuevo. Y cuando creas algo nuevo, estás jugando. Así que espero que te haya este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.